Hola, ¿qué tal? En nuestra sesión anterior estuvimos hablando y viendo sobre una herramienta muy importante para medir la calidad en los medios de comunicación internos. En esta ocasión vamos a hablar de otros medios de comunicación que también son comunes, como en los periódicos murales o bien los programas de sugerencias, los programas de reconocimientos e incentivos. Y además vamos a aprender una herramienta nueva que es aquella que a mí me permite medir ahora la eficiencia en mis distintos medios de comunicación internos. Como ustedes pueden observar en su lámina, los criterios de eficiencia básicamente son dos. Es decir, son dos los elementos que me van a permitir determinar si un medio de comunicación está funcionando o no como se esperaba. Por un lado es el diseño y por el otro lado el contenido y el estilo del mismo. En cuanto a diseño, a ver, señores, hablemos de comunicación gráfica, por favor. Cuando yo voy a elaborar un medio de comunicación interno, evidentemente, otra vez, tengo que tomar en cuenta y de manera importante las características de mi público receptor. ¿Qué es lo que a esa persona, a ese individuo o a ese grupo de individuos les interesa y les llama la atención a nivel visual? Cuando hablamos de diseño, podemos elegir por uno de dos caminos. O bien tener a un diseñador in-house, o bien contratarlo de manera externa. Sin importar cuál de estas dos elijan ustedes, por favor nada más tomen en cuenta esto. Un diseñador debe de tener y cuenta con ciertas habilidades y capacidades que ningún otro elemento va a poder desarrollar. Quiero decir que es común a veces que en las empresas decidan o elijan a un diseñador que además escriba la publicación y que además edite y sea el responsable de los contenidos, o bien a un comunicólogo que pueda y deba también diseñar la publicación. Señores, zapatero a tus zapatos. Sí es importante el principio de la especialización del cual se habla tanto en administración, debe de aplicar aquí. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos en el diseño, porque fíjate tú, prácticamente van de la mano. Si nosotros tenemos un excelente contenido, si nosotros en verdad hemos cuidado cada detalle en el armado y la elaboración del medio de comunicación, nos hemos fijado en cada uno de los requisitos de los que hemos venido hablando en las últimas sesiones, y al final, al momento de diseñar ya el producto final, yo elijo equivocadamente, yo prefiero no invertir tanto como debiera, yo prefiero hacerlo, digamos, de una manera más o menos al ahí se va, bueno, pues entonces ese medio de comunicación va a perder fuerza. El diseño es fundamental. El diseño es lo primero que se ve y nosotros somos, la mayoría de nosotros, más visuales. Vivimos en una sociedad y en un mundo que nos ha entrenado y nos ha enseñado a ser mucho más visuales. Luego entonces, cualquier medio de comunicación que yo desarrolle debe de ser cuidadosamente elaborado desde el diseño. Evidentemente y con toda la seguridad, este diseñador deberá de ser supervisado de manera real y constante por una persona que sepa y conozca tanto el contenido como el objetivo, como las características del público receptor, etcétera. Y sin embargo, debe de ser él, con su creatividad y sus capacidades y habilidades desarrolladas a lo largo de su formación, que elija el diseño indicado y adecuado, claro, con la supervisión, repito. Bien, ¿qué otro criterio de eficiencia tenemos? El criterio del contenido. El contenido y el estilo. El contenido es muy similar a lo que vimos en la pirámide de calidad. Quiero decir, debe de ser claro, debe de ser confiable, debe de ser útil, debe de ser adecuado y debe ser oportuno. A ver, ¿cuál es la diferencia entre este criterio y la pirámide de calidad? Que en este criterio, en lo que más nos vamos a fijar es en el tono, en la manera en cómo yo elijo dirigirme a mi público receptor. Es común, muy común,
principal error de las publicaciones internas, que uno va utilizando lenguajes, tonos y maneras completamente diferentes de un artículo a otro. Quiero decir que el contenido y el estilo a mí me van a permitir unificar y por lo tanto darle una personalidad a ese medio de comunicación. Porque los medios de comunicación deben de ir generándose sus propias maneras de percepción, su propia imagen, su propia personalidad. Si yo en el artículo número 1 le digo al empleado, sí, todos somos una familia y mira, de verdad, qué bueno que nos esforzamos, hay que aprender juntos y a desarrollarnos. Y en el siguiente artículo, imagínate, el empleado da la vuelta a la página y empieza a leer, porque usted sabe que es importante que se comprometa y que realice sus actividades de la mejor manera para el bien. No hay una lógica, no hay una congruencia entre un estilo y otro. Por lo tanto, ese medio de comunicación tiene un problema y su problema es que el estilo está mal establecido o a lo mejor ni siquiera fue establecido. Por lo tanto, el medio de comunicación no puede ser eficiente. Un medio de comunicación debe de ser congruente, debe de ser homogéneo en cuanto a su estilo, en cuanto a su contenido. Además, debe de ser de calidad, aplicándole la pirámide. Además, debe de estar cuidadosamente elaborado desde el diseño. Cuando yo tengo todo esto, puedo decir que mi medio de comunicación es un medio de comunicación efectivo y, sobre todo, que está funcionando para lo que yo lo estoy elaborando. Bien. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina y hablemos ahora de otro medio de comunicación completamente diferente a la publicación interna, que es el boletín ejecutivo. ¿Para qué sirve o para qué se utiliza el boletín ejecutivo? Para las empresas que desean establecer y generar medios de comunicación mucho más elitistas, mucho más enfocados a cierto número de personas, que representan, digamos, la crema innata de ese equipo de trabajo. Cuando yo elaboro o elijo un boletín ejecutivo, normalmente es porque tengo a un grupo de accionistas o bien a un grupo de inversionistas o bien a los dueños, fundadores que están participando en mi empresa. Para ellos son los boletines ejecutivos, no para gerentes, por favor. No para directores, por favor. Estamos hablando de un nivel mucho más arriba. Por lo tanto, los contenidos que se manejen en este tipo de boletines, en este tipo de medios de comunicación, deberán de ser sumamente personalizados y sugerentes. Deberán de ser evidentemente tratados con seriedad y profundidad. Deberán de ser temas sumamente actuales y, por lo tanto, deberán de tener de alguna manera el objetivo de alcanzar el éxito, es decir, de convertirse en medios elitistas. Dependerá mucho de qué, del tipo de empresa que estés buscando tener, crear o fortalecer. Dependerá mucho de qué, de tu estilo de dirección. Dependerá mucho de qué tanto te interese a ti tener un medio de comunicación impreso o electrónico dirigido y enfocado a estos grupos. Son realmente pocas las empresas que los utilizan, básicamente las dedicadas a las finanzas, y realmente de más en más se utiliza poco. Se utiliza poco porque preferimos más bien para ellos tener juntas, sesiones de trabajo, conferencias, etcétera. Bien, pasemos por favor a nuestra siguiente lámina y hablemos de otro de los medios de comunicación más ocurridos en las empresas chicas, medianas y grandes. Y ellos son los periódicos murales, o bien conocidos como vitrinas, o también conocidos como tableros de avisos. Los periódicos murales son medios de comunicación que sirven y tienen la función básicamente de apoyar y ser medios alternativos que de alguna manera están ahí para cuando nosotros tenemos alguna contingencia con nuestra publicación interna. A ver, Mirna, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el periódico mural para que funcione debe de estar siempre acompañado de la publicación interna? La respuesta es no. A veces con esa finalidad se utilizan. Quiero decir, si ya tienes la publicación interna y además tienes un tablero de avisos, un periódico mural, lo puedes complementar y entonces reforzar. Quiero decir, estás
creando, generando una estrategia a nivel medios de comunicación que te permite fortalecer esa liga que vas a establecer con tu empleado. Sin embargo, si no tienes publicación interna por cuestiones de presupuesto, de tiempo o de interés, el periódico mural se puede convertir en un excelente canal de comunicación con tus empleados. Es económico, es, digamos, mucho más dinámico y por lo tanto puede ser más interesante. Ahora bien, como todo medio de comunicación tiene su chiste, tiene su gracia. Vamos a hablar de él. El periódico mural es un vehículo informativo y ágil que me permite dar a conocer los hechos, las noticias, que me permite el manejo de información de una manera mucho más dinámica, mucho más rápida, inmediata y oportuna. Por lo tanto, su objetivo es ese, proporcionar información que de alguna manera se esté moviendo constantemente. ¿Para qué? A ver, para hacer, sí, por un lado, un complemento de la publicación interna, en el caso de que lo tengas, y por el otro, para establecer canales mucho más eficientes con mis públicos, con mis empleados. Mira, para que un periódico mural sirva, para que un tablero de avisos funcione, para que una vitrina sea un buen medio de comunicación, sin importar el tamaño, ¿sí? Claro, hay tamaños que se recomiendan y sin embargo hay empresas cuyos periódicos murales son del tamaño de un corcho que se compra en la papelería, en cualquier papelería y se coloca en un lugar estratégico o un pizarrón blanco estilo mucho más pequeño que colocamos en un lugar estratégico de la oficina porque fíjate que solo somos 3 o 2 y eso puede funcionar como nuestro periódico mural. ¿Qué es aquí lo importante? Para que el periódico mural funcione, para que el periódico mural realmente sea un medio de comunicación eficiente y efectivo, necesariamente la información debe de ser cambiada constantemente, máximo cada semana.